Hace poco participamos en una Game Jam donde subieron más de 1.700 juegos y se inscribieron más de 16.000 personas. Si no sabes lo que es una Game Jam, es un evento donde se da un tema inicial sobre el que se debe crear un juego en un plazo de tiempo corto. Son eventos muy interesantes porque se puede ver la creatividad y habilidad de las personas para crear juegos increíbles en muy poco tiempo y con pocos recursos. Esta fue la Game Jam de Pirate Software número 16. Si no sabes quién es él, es un creador de contenido que últimamente se ha vuelto muy popular. Habla mucho sobre temas de su experiencia en la industria de los videojuegos y crea este tipo de espacios para apoyar al desarrollo independiente. Como ya es costumbre en este canal, creamos este video sobre nuestra experiencia, el proceso para crear el juego y cómo nos fue en la Jam. Antes de empezar con el video, te invito a que te unas a diferentes Jams y crees tus propios juegos. Es muy interesante ver cómo suben proyectos desde la persona más experta hasta la persona que es su primer juego de la vida. Son espacios que te permiten retarte a ti, a tu habilidad y a tu creatividad. Puedes encontrar equipos con los que trabajar y puedes aprender mucho intentándolo. Sin más que agregar, empecemos con la Jam. Cuando empezó, se liberó el tema sobre el cual se iba a trabajar. En esta ocasión fue You Are the Weapon, o Tú eres el arma. Para esta Jam quería hacer algo en lo que no tengo mucha experiencia, así que me decidí por un juego por turnos, y al mismo tiempo quise combinarlo con juegos de unir 3. Como principales inspiraciones tomé juegos que ya usaban esta mecánica de alguna manera. Por ejemplo, para móviles estaba un juego que se llama Primal Legends, donde es un combate jugador contra jugador, donde por cada vez que se emparejan 3 personajes genera un ataque. Esta mecánica también la tiene un juego que es un favorito personal, Might and Magic Clash of Heroes. Este tiene un sistema similar, pero hay que apuntar los ataques o los movimientos para poder defenderse o atacar. Otro juego que tomé como referencia se llama Matchland, donde también se trataba de emparejar elementos para generar ataques, pero de una manera mucho más rápida. Y como última inspiración tomé uno de los juegos más populares del último año, Balatro. Este lo usé para guiarme del feedback que se le da al jugador y de sus mecánicas de progresión. Con todo esto en mente, pensé en un juego en el que se emparejaran de a 3 los personajes de colores. Al terminar el turno se lanzarán a atacar ellos mismos para usar un poco el tema de la Jam, y luego el enemigo tiene su propio turno para hacernos daño. Después se toman recompensas con las que se mejoran elementos dentro del juego para avanzar por oleadas de enemigos y jefes. Con la idea, el diseño y todo listo, comencé con los sistemas básicos. El primero fue el sistema para crear los personajes del jugador. Estos se ubican de tal manera que no generen por sí solos grupos de 3 del mismo color, que es la mecánica principal, y se distribuyan por sí solos en una cuadrícula. Para esta parte del código me aseguré que funcionaran para cualquier tipo de tamaño, porque en un futuro podría cambiar la distribución. Inicialmente era de 8 por 5 personajes, un total de 40, pero lo probé con una de 100% para asegurarme de que no generara problemas, y aquí puedes ver un poco de la manera en la que funciona. Con los personajes en posición, lo siguiente era generar la mecánica principal, mover a los personajes y hacer grupos de 3. Para hacer pruebas creé una UI provisional que genera los personajes y ahora se podían mover, dando clic sobre alguno y arrastrándolo hasta la posición de otro personaje. Para la mecánica de hacer grupos de 3, solo les cambié el color del sprite a negro inicialmente para identificarlos más fácil. En este tipo de juegos es muy común que el movimiento solo se pueda ejecutar si al mover los personajes se genera un grupo de 3, pero para cambiar un poco la mecánica dejé que el jugador los pudiera mover de manera libre. Y luego de generar todos los grupos se podía finalizar la ronda para que se lanzaran a atacar, y si inicia nuevamente la ronda se llenan los espacios de los personajes que hacen falta. Con esta mecánica completa ya estaba la parte de jugabilidad inicial, que eran las acciones básicas que el jugador podía hacer en el juego. Ahora se necesitaban enemigos con los cuales pelear, así que creé un personaje que usé en toda la fase inicial. Estos se distribuyen en un espacio donde solo están los enemigos, cada uno con su propia barra de vida y un contador en la parte de abajo. Este representa la cantidad de turnos que hace falta para que el enemigo pueda atacar. Además, creé un contador interno al juego, donde el turno del jugador empieza y cuando mueve el primer personaje inicia una cuenta regresiva. Cuando esta cuenta llega a 0, los personajes se lanzan a atacar por sí solos, y el jugador no puede hacer más movimientos hasta su próximo turno. Como ataque de los enemigos, usé una animación básica como los RPG clásicos para mantenerlo simple. Luego de que los enemigos ataquen se reinicia el ciclo, donde se le reparten a los personajes al jugador y pueden volver a generar un ataque. Cuando la vida de los enemigos llega a 0 se eliminan, y se evalúa si se ganó la oleada. En este caso la vida del jugador llega a 0. Cuando esto pasa las unidades se retiran y el jugador pierde. Si en lugar de quedar con la vida en 0 el jugador logra eliminar a todos los enemigos se gana la ronda. Las unidades también se retiran, pero se avanza en el proceso normal.
Para poder ver todos los cambios del jugador, de la partida, recompensas y progresión, creé esta interfaz de usuario. En la parte de la izquierda está el estado del jugador, con su cantidad de vida actual y una habilidad especial que planea implementar. Luego, el tiempo del turno, y el turno en el que se está. Y en la parte de más abajo está la progresión, donde hay una cantidad de rondas que cada una se compone de oleadas. Al ganar la última oleada se avanza de ronda. Y por último, la cantidad de monedas que tiene el jugador. Y para seleccionar las oleadas creé este sistema, donde se puede seleccionar una de 3 distintas, donde el jugador puede ver contra qué enemigo se va a enfrentar, su dificultad y la recompensa que puede tener al ganar la oleada. Cuando el jugador la selecciona, esta inicia y se generan los personajes automáticamente de manera aleatoria en su respectivo espacio. Cada enemigo tiene un valor de anchura, cuántos cuadros ocupa. Entonces, si quería ubicarlos de manera correcta, tenía que tomar este valor, ver qué posiciones podían ocupar y luego tomar los enemigos restantes y ubicarlos de tal manera que no generaran problemas en sus 8 espacios. Esto con los personajes que miden 1 de anchura es sencillo, solo es colocarlos en las posiciones disponibles, pero con personajes más anchos generaba un par de problemas. Con todos estos elementos ya tenía una base, así que creé un pequeño menú inicial para asegurarme de que todo estuviera en orden y generar un ciclo de juego por sí solo. Creé un escenario simple para guiarme un poco mejor y un par de detalles adicionales como sombras en los personajes. Y le implementé un sistema de multiplicador de daño que ubiqué en la segunda parte de la interfaz de usuario. Entonces cada vez que el jugador emparejaba personajes, el multiplicador sube, y esto se multiplica con el daño base del personaje. Entonces entre más grupos se formen, más grande es el daño. Cuando la ronda termina, ya tenía la pantalla que me daba las recompensas de las oleadas. Además creé un sistema de intereses similar al de muchos juegos de este estilo, donde según la cantidad de monedas que tenga el jugador recibe más monedas. Al reclamar las monedas sigue a la tienda, donde por el momento no se podía comprar mejoras para la partida, pero implementé un botón para curar al jugador por monedas y para saltar a la siguiente oleada. Con esto el ciclo de juego y de la interfaz de usuario estaba casi completo. El siguiente paso a implementar era la tienda, poder usar las recompensas que el jugador adquiere. Pero antes agregué un sistema adicional al tiempo, donde cada vez que el jugador emparejaba un grupo de personajes se le daba un poco más de tiempo para jugar. Esta idea la descarté al poco tiempo. Me gustaba la manera en que funcionaba, pero preferí mantenerlo más simple, solo con un tiempo base. El sistema de tienda tiene mejoras para cada color de personaje, para la vida máxima y la cantidad de tiempo que el jugador puede usar. También se distribuye según la rareza, donde al costar 3 monedas es subir un nivel a la mejora, 4 monedas eran 2 niveles y 5 monedas eran 3 niveles. Además, agregué un botón para volver a generar la tienda con mejoras aleatorias. Y con esto ya están implementados los sistemas que componían el juego. Para la oleada final creé una especial que era el jefe de la ronda. Más adelante te mostraré cuáles implementé, pero la idea era que al llegar a la última oleada se generara un enfrentamiento diferente con sus propias reglas. Como el juego para este momento ya tenía su base sólida, quise empezar a jugar con la sensación del juego, elementos de postprocesado y retroalimentación. Lo primero que cambié fue el entorno para que quedara de un mejor tamaño. Agregué una cuadrícula a la parte del terreno y le aumenté el efecto de viñeta para darle un foco al centro. Como elementos adicionales creé lo que sería mi jefe final, además de agregar la habilidad especial al jugador o por lo menos la parte inicial, que es el medidor de la parte de abajo. Cada vez que se empareja un grupo sube en 1 el contador, y cuando llega al máximo se puede usar la habilidad. También cambié el color negro cuando se emparejaban los personajes, y les agregué un efecto de transparencia para que no fuera solo un color plano. Cuando los personajes atacan genera un texto flotante con animación para indicar cuánto daño hicieron, y agregué un pequeño movimiento de cámara junto con un flash a los enemigos cuando reciben daño. Para el caso de los enemigos, agregué el movimiento de la cámara y un efecto con la viñeta donde se pone roja la pantalla para indicar que golpearon al jugador. Y como otro efecto interesante, creé un efecto de aberración cromática para la cámara cuando algo extraño pasa. Aumenta este valor de postprocesado gradualmente y luego lo elimina rápidamente. Con la retroalimentación al jugador casi terminada, creé lo que serían mis jefes de cada ronda. El primero es este hongo. Su cambio es que al atacar genera el efecto de aberración cromática, y luego hace que el tiempo del turno del jugador se reduzca. Por cada ataque el tiempo se reduce poco a poco hasta llegar a un límite, dejando al jugador sin mucho tiempo para reaccionar. El siguiente jefe eran estos slimes. Para esto no les creé un efecto único. Lo único importante que tienen es que tienen más vida de lo normal, y se presentan en grupos. El slime azul es el que tiene más vida en comparación a los verdes. Un jefe simple para el segundo enfrentamiento. El tercero fue uno de mis favoritos,
es este golem. Él golpea al jugador cada 10 turnos y hace mucho daño, pero cada vez que uno de los personajes del jugador lo golpea, su contador baja hasta un máximo de 1, que es para que ataque el siguiente turno. Me gustó mucho esta mecánica porque cambia mucho el ritmo del juego. El siguiente es este otro golem. Para este creó un sistema donde los 2 primeros golpes que recibe cada turno los reduce a 0. Entonces para poder dañarlo se necesitan generar más de 2 golpes por lo menos, además de que golpea fuerte. Y el último es mi jefe final. Este lo diseñé para que cuando ataque genere el efecto de la aberración cromática, y luego paralice personajes del jugador. Estos personajes ya no se pueden usar por el resto de la ronda, y no se pueden mover. Esta fue una mecánica que pensé mucho si implementarla o no, porque si llega un límite muy alto de personajes congelados, el jugador ya no puede atacar. Para esto creé una pequeña condición que no lo permite, pero me pareció una mecánica interesante. También agregué la habilidad especial del jugador. Cuando la barra se completa, cambia el icono por este nuevo. En el turno del jugador, antes de poder atacar, se puede activar. Lo que hace es curar al jugador, y para indicarle al jugador que esto pasó, agregué un efecto similar al del daño, pero con un tono verde. Entonces el jugador puede saber que se curó. Y para completar el ciclo del juego, creé las pantallas finales, tanto para la victoria como para la derrota. Estas cambian según el resultado, y muestran las mejoras que el jugador compró hasta el momento, junto con su progreso y un par de botones para volver al menú inicial y volver a jugar. Esta es la pantalla de derrota, y esta es la pantalla de victoria. Para mantenerlo simple, lo único que se cambió fue el mensaje y el color del fondo, pero la información es la misma. Y para empezar a pulir todos los detalles del juego, creé las animaciones de la interfaz de usuario. Personalmente es una de las cosas que más me gusta hacer, que no solo aparezcan los menús, sino que se deslicen y generen efectos. Lo primero es una ventana para hacer las transiciones de las escenas y un menú inicial más pulido. Agregué un efecto de movimiento en la parte de atrás con un patrón para que no se sienta tan estático. Y creé un pequeño menú de cómo jugar, donde le dice al jugador cómo mover a los personajes y cuál es el objetivo para atacar, sin dar muchos detalles de otros elementos. Cuando inicia el juego aparece el campo de batalla, luego los elementos del jugador y por último la oleada que puede seleccionar, deslizándose una a una para mostrar todos los elementos poco a poco. Cuando se selecciona una oleada, se inicia la ronda desvaneciendo el menú y luego aparecen los personajes en el campo. Y cuando la ronda termina, cada uno de los menús que le siguen empiezan a aparecer con una animación de desvanecerse. Para la pantalla final también se le agrega una animación cuando aparece, un poco más lenta que las anteriores para mostrar los resultados del jugador. Como las pantallas de victoria y derrota son las mismas, solo se modificaron un par de colores y se probaron los botones para coincidir con su comportamiento. Con esto ya están terminadas muchas de las animaciones y de las interacciones. Agregamos el ya característico logo del canal para nuestros juegos y creamos una gran variedad de enemigos básicos para llenar la aleatoriedad de las oleadas. Uno de mis elementos favoritos para este punto es la retroalimentación del multiplicador de daño. Cada vez que se enlaza a un grupo, el multiplicador vibra, crece y cambia de color. Hace una transición de blanco a amarillo y luego de amarillo a rojo según la cantidad de combinaciones que lleve el jugador. Y cuando acaba su turno, vuelve a sus valores base. Entre los enemigos, lo único que cambia es cuánto daño le hace al jugador y cada cuántos turnos puede hacer este daño, además de la vida. Agregamos aún más retroalimentación, como partículas cuando los personajes del jugador chocan con el enemigo y partículas cuando los enemigos desaparecen, y un pequeño resplandor para la habilidad para saber cuándo la puede usar el jugador. Como último paso, agregamos los efectos de sonido y la música, que para mí este es uno de los pasos que más trabajo me cuesta. Estar buscando un sonido apropiado, agregarlo, probarlo y volver a buscar no es algo que para mí sea muy sencillo, pero quedo contento con lo que elegí. El último paso para poder terminar el juego fue lo más retador, el balance. Esto es un punto muy importante porque lo que nosotros consideramos algo fácil o difícil para otras personas no lo es. Cuando terminé el balance por primera vez, lo dejé con el nivel de habilidad que yo tenía en mi propio juego hasta el momento. Pero esto es un problema, porque yo llevo jugando este juego desde que inicié la mecánica principal, pero una persona que lo va a probar en una Game Jam nunca lo ha tocado. De esta manera pedí ayuda para ver cómo otras personas jugaban mi juego. Entre las decisiones que tomé para el balance final fue dejar el juego en un nivel mucho más fácil de lo que esperaba. Esto con la intención de que si alguien lo quiere jugar, independientemente de su nivel de habilidad, pueda ver el contenido que creé, que no sea frustrante y más importante que lo puedan jugar. Al no ser un juego comercial sino de Game Jam, la cantidad de tiempo de retención que tenía era muy bajo. Entonces opté por bajar la dificultad para enfocarme en mostrar la idea del juego y las mecánicas por encima de otros aspectos.
Algo muy interesante que pedían en la Game Jam era el GDD, que significa Game Design Document. Este es un documento que muestra los aspectos más importantes del juego, desde la inspiración, las mecánicas principales, secundarias, elementos usados, toma de decisiones, público objetivo y diferentes aspectos importantes del juego. Esto es muy importante a la hora de vender un juego o buscar inversionistas. Entonces tener la oportunidad de ver los documentos de los demás y practicar sobre uno propio es algo muy útil. Si lo quieres ver, está en la parte de la descripción y también en la página del juego. Y listo, con un par de ajustes más subimos nuestro juego a la Game Jam, pero tuve un problema. Antes de subirlo noté que algunos aspectos estaban funcionando en Unity y no en web. El más importante a mi parecer, que era el efecto de sombra del personaje. Después de lograr repararlo, pude subirlo y terminar mi participación. Pero se me saltó un pequeño bug que me di cuenta cuando ya no podía cambiar nada. Uno de los sonidos se estaba reproduciendo en momentos donde no debería. Para mí esto era molesto, porque sabía cuál era el problema y por qué pasó. Al cambiar una interacción, la lógica de este elemento cambió y generó un sonido que para mí era muy fuerte. Para la versión que está subida en este momento del juego ya está reparada, pero fue algo que ocurrió porque no probé bien mi juego cuando hice unos cambios finales. En este caso fue un error que, aunque puede llegar a ser molesto, no daña el juego. Pero con esta experiencia me queda una nota mental de probar siempre todo por más mínimo que parezca el cambio. Y a mi parecer, esta es la idea de las Game Jam. Crear algo en tan poco tiempo siempre tendrá dificultades. En mis anteriores videos muestro algunos de los aprendizajes más importantes que me quedan de cada juego. Y con este intenté aplicar lo que más pude de estas experiencias. El juego me gustó mucho como quedó. Como siempre me gustaría aumentar muchas cosas, o mejorar algunos elementos. Pero de eso se trata las jams. Toda la retroalimentación que me dieron los otros participantes fue súper útil. Entre los elementos que me dijeron está el sistema de intereses a la hora de tomar las monedas de recompensa. El sistema funciona que da una moneda adicional por cada 5 monedas acumuladas. Si se tiene 15 monedas, por ejemplo, da 3. Hasta un máximo de 25 para dar 5. Pero no coloqué esta regla en ningún punto para que el jugador la entendiera. Me sugirieron que en caso de ampliarlo se podía colocar mejoras como los comodines de Balatro, habilidades especiales que permitan generar movimientos diagonales o movimiento en caída como los juegos clásicos de este género. Otro elemento es la barra de vida de los enemigos. Cuando tienen muy poca vida no se alcanza a ver qué tanto daño hace falta, entonces parece que ya no tiene vida pero siguen en el campo. Y también me sugirieron colocar el nivel de los personajes en la parte de abajo, para que el jugador sepa cuáles puede agrupar para generar más daño. Todo esto es muy interesante de leer, porque podemos notar qué tanto gustó nuestro juego, y en qué puntos hicimos un trabajo interesante, y es muy útil poder saber qué elementos ven los jugadores que nosotros no vemos a la hora de desarrollarlos, para tenerlos en cuenta y mejorar nuestros diseños. Me divertí mucho haciendo este juego, quise intentar algo nuevo y con muchos sistemas diferentes, y quedo muy contento con el resultado. Si quieres probar el juego, está completamente gratis para jugarlo en itch.io. Te dejo el link en la parte de la descripción. Y antes de despedirme, te invito a que crees tus propios videojuegos. No importa qué tan experto eres programando, en el diseño del juego o en el arte. Siempre será de gran aprendizaje intentarlo, retarte a ti mismo y completar un videojuego. Incluso si quieres mostrarme los que has hecho, estoy completamente disponible para jugarlos. Y eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado y que puedas aprender un poco más sobre cómo crear videojuegos. Si deseas apoyarnos, puedes suscribirte al canal o apoyarnos en Patreon. Le quiero dar un agradecimiento a Patricio Canteros, a Danilo Álvarez, a Gustavo Celi, a Brandon Acosta Chiquete, a Cristian Carrasana y a Milgacia Productions por su apoyo en Patreon. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.